Bueno, vamos a meternos de lleno. Hoy tenemos un material que es, por decirlo suavemente, un laberinto. Un buen laberinto. Sí, son una serie de testimonios de un investigador de campo, Antonio Cisneros, y lo que describe es un mundo secreto que opera justo delante de nuestras narices. Totalmente. Hablamos de programas espaciales que reescriben la historia, civilizaciones viviendo bajo nuestros pies. Y un potencial humano que suena a ciencia ficción pura. Exacto. Nuestra misión hoy es tratar de armar este rompecabezas pieza por pieza y ver qué imagen se forma al final. Es que esa es la clave. Las fuentes no presentan esto como teorías aisladas, no, sino como un ecosistema de secretos interconectados. Un evento explica al otro. Claro, todo está conectado. Así que nuestro trabajo será como el de un cartógrafo, trazar el mapa de esta realidad alternativa tal y como la describe Cisneros. El hilo conductor, me parece, es que la humanidad es a la vez prisionera y dueña de un poder que no sabe que tiene. Me gusta ese enfoque. Y para empezar a tirar de ese hilo, arranquemos con la afirmación que probablemente hace que todo lo demás tiemble: la carrera espacial. Sí. Según estas fuentes, la historia que nos contaron de Estados Unidos contra la Unión Soviética es, en gran parte, una distracción. Una fachada. Afirman que Alemania fue la primera nación en llegar a la Luna y a Marte, mucho antes que nadie. Y la historia que se cuenta tiene un giro dramático. Supuestamente llegaron a Marte y allí fueron derrotados por una civilización local. ¿Derrotados? Sí. Y esta derrota los obligó a replegarse y a buscar una alianza incómoda con Estados Unidos y Rusia. De ahí, según la fuente, nacen las colonias conjuntas que se habrían establecido en Marte ya en los 60. Un momento. ¿Colonias en los 60? O sea que, mientras el mundo veía a Armstrong dar un pequeño paso, ya había bases funcionando allá arriba. esto se conecta directamente con la operación Paperclip, ¿no? El programa para reclutar científicos alemanes. Pero la razón de la fuente es mucho más oscura. Muchísimo más. Plantea que fue una especie de caballo de Troya. Los científicos alemanes no solo se integraron, sino que con el tiempo tomaron el control desde adentro. O sea, no fue un reclutamiento, fue una infiltración. Exacto. Y esto es fundamental para entender el siguiente concepto: la Dark Fleet, o flota oscura. Ok, flota oscura. A ver, desempaquemos eso. Según la fuente, estamos hablando de un ejército con naves o de una sociedad completa. Mucho más que un ejército. Se describe como una civilización disidente completa. La narrativa es que, anticipando la derrota en la Segunda Guerra Mundial, una facción de la élite alemana trasladó todo, su tecnología, su gente, sus recursos, a una base masiva en la Antártida. ¿Y lo hicieron solos? Ahí viene el giro. Supuestamente recibieron ayuda de una raza no humana de aspecto nórdico que ya tenía presencia allí. Lo que me lleva inevitablemente a la operación Hey Jump de 1947. Oficialmente era una expedición científica. Pero en esta narrativa fue una operación militar en toda regla, para eliminar esa base alemana. Y, según las fuentes, fue un fracaso absoluto para los estadounidenses. Un desastre. Y para respaldar esto, se apoyan mucho en el supuesto testimonio del almirante Byrd. Citan una entrevista que habría dado en Chile. Sí, la he leído. Donde describía haberse enfrentado a naves con forma de disco que podían volar de un polo a otro a velocidades increíbles. Esto se presenta como la prueba de que esa facción no solo sobrevivió, sino que alcanzó una superioridad tecnológica total. Convirtiéndose en una superpotencia secreta que opera desde la Antártida. Justo. De acuerdo. El panorama hasta ahora es que hay una superpotencia humana secreta en los polos. Si eso es lo que pasa en los extremos del planeta, las fuentes dicen que el interior es todavía más complejo. Ahí entramos en el tema de las civilizaciones intraterrestres. Exacto. La narrativa nos pide que olvidemos los modelos geológicos de un núcleo sólido. Describe la Tierra más bien como un queso suizo. ¿Un queso suizo? Lleno de cavidades, sistemas de túneles y ecosistemas internos donde han florecido civilizaciones durante milenios. Y no es una idea abstracta, dan ejemplos muy concretos. El más llamativo es el de los mayas verdaderos. La fuente sostiene que no desaparecieron, sino que se trasladaron al interior del planeta. De hecho, el investigador Cisneros afirma que su compañero de campo es uno de ellos.
Y que su ciudad está oculta, ¿verdad? Bajo la selva mexicana, entre Villahermosa y Palenque, oculta por un holograma que le hace parecer jungla normal. Y esta idea de un mundo interior habitado se conecta con el entramado de poder en la superficie. Según el material, el complejo industrial militar no solo sabe que existen, Sino que colabora con ellos. colabora con hasta 80 razas diferentes. Se mencionan explícitamente a los grises y a los reptilianos como parte de estas alianzas de intercambio. A ver, detengámonos en los reptilianos, porque aquí la fuente presenta un matiz crucial. Describe dos grupos. Así es, y es una distinción fundamental. Por un lado, una especie reptiliana nativa de la Tierra que evolucionó aquí. Se les presenta como seres pacíficos, sabios Ujú. y con la capacidad de cambiar de forma. Exacto. Por otro lado, estaría un segundo tipo, de origen no terrestre, que es descrito como agresivo y hostil. Esta idea de una especie nativa y pacífica desafía por completo el estereotipo, ¿no? Sugiere que es una confusión deliberada, que a la élite controladora le conviene que la humanidad meta a todos los reptiles en el mismo saco de monstruos para generar miedo. Claro, una táctica de desinformación clásica. Generalizar para dividir y controlar. Justo eso. Todo esto es una cosmología increíblemente densa. Pero lo que cambia las reglas del juego es que el investigador lo presenta como su experiencia de vida, No es solo teoría para él. ¿no? Cuenta, por ejemplo, que siempre sintió que estaba protegido, que sobrevivió de niño a cosas que deberían haberlo matado. ¿Cómo qué? Ser arrollado por un tren, beber cloro por accidente, cosas así. ¡Wow! Lo que conecta con sus investigaciones ya de adulto, particularmente en el volcán Popocatépetl. Las fuentes no lo describen como un simple volcán, No, para nada. Lo llaman un puerto interdimensional. una especie de gasolinera energética para naves con una gigantesca base científica subterránea. Y es ahí donde él asegura haber grabado algo perturbador. Describe pequeñas naves triangulares, no tripuladas, que salían de la base por la noche. ¿Y qué hacían? Mian. Como un programa de muestreo biológico a gran escala y en secreto. Exacto. Pero la experiencia que, para él, lo confirmó todo, fue la visita que recibió en su casa. Los hombres de negro. El arquetipo. Describe a dos hombres impecablemente vestidos de traje, en un auto negro de lujo, sin placas. Me imagino la escena. Debe haber sido un momento de, ok, esto es real. Y el detalle clave, el que lo hace tan escalofriante, es que no registraron la casa. ¿No? Fueron directamente a su computadora, señalaron uno de varios discos duros y le dijeron, venimos por este. Sabían precisamente dónde guardaba las grabaciones del Popocatépetl. No pidieron permiso, simplemente lo tomaron y se fueron. Y para él, esa fue la prueba definitiva de que lo vigilaban. Y de que el complejo industrial militar estaba directamente implicado en ocultar lo que pasaba en ese volcán. Bien, esto nos lleva a la gran pregunta. Si todo este entramado es real, según las fuentes, ¿qué significa para el resto de nosotros? Que no somos meros espectadores. Que estamos en medio de una guerra silenciosa por el futuro de la humanidad. Aquí se introduce el concepto de los sombreros blancos. Una alianza positiva dentro de las mismas estructuras de poder. Exacto. Militares, agencias de inteligencia, que están luchando desde dentro para desmantelar este sistema de control y liberar tecnologías que cambiarían el mundo. Y no hablamos de mejores celulares, hablamos de energía libre o las famosas camas médicas. Dispositivos que supuestamente pueden regenerar órganos y tejidos, curando casi cualquier enfermedad. La lucha es por la liberación de un futuro que ya existe, pero que está secuestrado. Pero el conflicto va mucho más allá, ¿no? Las fuentes presentan una de las ideas más extrañas, que ciertos humanos son almas del futuro. Literalmente. Explica eso, porque suena a guión de película. El proceso que se describe es alucinante. Almas de un futuro lejano viajan en el tiempo hacia nuestro pasado. Dejan sus cuerpos físicos en éxtasis, como en un sueño profundo, en una base secreta en los Andes. ¿Y sus conciencias? Sus conciencias viajan y nacen en familias humanas normales, sin recordar quiénes son, para llevar a cabo misiones específicas y reparar la línea de tiempo. Eso significa que podrías cruzarte por la calle con alguien que, en esencia, es un viajero en el tiempo con amnesia, con una misión que ni siquiera recuerda conscientemente. Y esto nos lleva de vuelta al potencial humano. Claro, porque todo este sistema de control tiene un propósito.
suprimir ese potencial. La fuente afirma que lo que nuestra ciencia llama ADN basura no es basura en absoluto. Es un conjunto de códigos latentes para habilidades psíquicas extraordinarias. Habilidades como telequinesis, visión remota, telepatía. Y el punto crucial de la narrativa es cómo se activa este potencial. Sostiene que hay dos caminos en pugna, ¿cierto? Sí. El camino de la élite es el transhumanismo, mejorar al humano con implantes, fusionarlo con la máquina, mientras que el otro camino, el natural, es la activación de este ADN a través de la vibración. Exacto. La idea es que emociones de alta frecuencia, como el amor o la compasión, literalmente hacen que estas secuencias genéticas dormidas empiecen a expresarse. Es una evolución biológica y espiritual. Entonces, si juntamos las piezas, la dinámica es esta. La humanidad, por derecho de nacimiento, posee las capacidades para ser libre. Y es precisamente por ese poder latente que se la mantiene en un estado de baja vibración. Esa es la tesis central. El miedo, la división, la ansiedad, no es casual. Es un mecanismo para mantener a la población en una frecuencia que impide que ese potencial se active. Es una guerra por la conciencia. Una guerra donde el arma principal es el miedo. Y nuestra mejor defensa es la soberanía emocional y espiritual. Resumiendo este viaje, la imagen es abrumadora. Tienes una civilización alemana disidente en la Antártida, un planeta lleno de vida oculta, un programa espacial secreto que comercia con no humanos. Usando cerveza belga y ropa de niño como moneda de cambio, ese detalle es increíble. Y en el centro de todo, un ser humano con un potencial casi divino que ha sido engañado para que crea que es débil. Al final, el mensaje es que la realidad que percibimos no es la realidad base, es una construcción, una fachada diseñada para limitar. La narrativa insiste en que la verdadera liberación vendrá de un despertar interno. Y esto nos deja con una última conexión que hacen las fuentes. Una que une lo tecnológico y lo espiritual de una forma inquietante. Sí. Establecen un vínculo directo entre ciertos fenómenos ovni, especialmente las abducciones, y lo que a lo largo de la historia se ha conocido como posesión demoníaca. Es un punto final que te deja pensando, ¿no? La idea es que las emociones de baja vibración como el pánico son una fuente de energía, un alimento para ciertas entidades. O sea que usan la tecnología para provocar terror. Exacto. Usarían naves, apariciones, toda la parafernalia de una abducción no para un fin científico, sino para provocar un terror extremo en una persona y así poder alimentarse. Lo cual nos deja una pregunta final para la reflexión. Si la tecnología y la espiritualidad están tan entrelazadas, ¿dónde termina una y empieza la otra? ¿Estamos hablando de tecnología tan avanzada que para nosotros es magia? ¿O de fenómenos espirituales que han aprendido a usar herramientas físicas? La línea entre ambas parece disolverse por completo.